¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hablar de guerra sucia en la política, hablar de personajes como Max Cortázar, como el Calderonato, toda la época del Calderonato, sin duda alguna reviste una importancia en este momento y requiere de voces expertas, de voces periodísticas que hayan investigado todo lo relacionado con estos personajes. ¿Y quién mejor que una persona que ustedes saben que aprecio, admiro, respeto muchísimo? Querido amigo Sósimo Camacho, te saludo con mucho, pero mucho gusto de Contralínea. ¿Cómo estás? Pues Jesús Escobar, muchas gracias por haberme invitado, gracias también por tus palabras, las aprecio mucho y es un placer pues charlar contigo y con tu público. Oye, Sósimo, pues yo de entrada te preguntaría, ¿quién es Max Cortázar? ¿Cómo opera Max Cortázar? ¿Qué papel está jugando Max Cortázar en este momento en toda esta contienda rumbo a la presidencia de la República? Bueno, pues en efecto se trata de un personaje, mira, desde mi punto de vista, no con muchas luces en materia pues de comunicación, me refiero a lo que nosotros entendemos como las ciencias de la comunicación, como la mercadotecnia, la publicidad y la propaganda. Él en realidad es un operador político, es un operador que con dinero pues sabe repartirlo y pues ya precisamente él tuvo esa función durante el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que tanto él como Alejandra Azota, pues tuvieron recursos por más de 32.000 millones de pesos, así como lo escuchamos, fuera de presupuesto. Es impresionante, pero tendríamos que señalar esto, son 32.000 millones de pesos fuera de presupuesto que pudieron precisamente destinarse a medios de comunicación durante el sexenio de Felipe Calderón, pues para generarle campañas informativas que beneficiaban la causa precisamente de Felipe Calderón, también para denostar a rivales de Felipe Calderón. Entonces, pues ahí están los contratos. Contralínea en su momento ha investigado este asunto. Hay investigaciones que considero muy relevantes de Miguel Vadillo en ese sentido que dan cuenta precisamente de estos recursos fuera de presupuesto. ¿Por qué hablamos de recursos fuera de presupuesto? Hay que recordar que cada año el Poder Ejecutivo propone al Legislativo los recursos que se erogarán en distintos rubros. Uno de ellos es el publicitario, que en su momento pues sabías que era de por sí ya a manos llenas el que se daba para medios de comunicación. Bueno, pues aquí estamos hablando de recursos fuera de presupuesto, es decir, que se suman a aquellos que formalmente se aprobaron para ser ejercidos en materia publicitaria. Son recursos que requirieron de erogaciones extraordinarias, incluso solicitadas a la Secretaría de Hacienda como urgentes, para que pudiera liberar esos recursos. Esos recursos, decíamos, pues no fueron aprobados por el Congreso, simple y sencillamente fueron destinados por el gobierno de Felipe Calderón para repartirse entre medios de comunicación y con ello generar una prensa a favor de Felipe Calderón y en contra de sus adversarios políticos. ¿Y quién fue el que operó pues este asunto? Fue precisamente Max Cortázar, Maximiliano Cortázar, en un trecho de esta administración. La otra parte le tocó a Alejandra Azota, pero precisamente la relación tan estrecha de Max Cortázar con dueños de medios de comunicación, con directivos de medios de comunicación, con columnistas en estos mismos medios de comunicación, pues data de esta época. Oye, y muchos de estos columnistas que son los mismos que ahora están operando, que están defendiendo en muchos sentidos a Xochitl Gálvez y propagando noticias falsas, como este tema del narco presidente. Así es que ese es el asunto, decíamos, de Max Cortázar, que ahora aparece como el operador de Xochitl Gálvez en materia de comunicación. Entonces, pues Xochitl Gálvez, por más que quiera, no puede negar la cruz de su parroquia. Ha dicho que admira a Felipe Calderón, pero no como político. No sé qué signifique eso, entonces, en qué otro sentido lo admira. Pero el asunto es que pues ahora vemos a uno de los principales operadores de Felipe Calderón en materia de comunicación, pues ser la cabeza del equipo de comunicación de Xochitl Gálvez. En realidad, bueno, pues lo que estamos viendo es ese cordón claro que se ha establecido
entre la administración de Felipe Calderón y este proyecto de Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido, pues tendríamos que señalar, Jesús, que pues claro que está ahí también ya, pues la mano de Max Cortázar en esta suerte de campaña de Xóchitl Gálvez y también aquella otra campaña que no dice su nombre, pero a las claras se ve que también está generada desde estos círculos de la oposición de derecha en México y que tiene que ver con campañas de desinformación, de manipulación, campañas que buscan incidir de manera, me parece, ilegítima en el proceso electoral porque no están proponiendo un debate de ideas, una confrontación de proyectos de país, sino lo que están ellos generando, pues es un discurso de miedo, un discurso que le apuesta también al desprestigio de las actuales autoridades con información falsa, que eso es lo que pues causa tal también nivel de indignación y decíamos pues se trata de una intervención ilegítima en un proceso electoral porque no le apuestan a la confrontación de ideas o de proyectos, sino a información que es, pues, que falta a la verdad. Oye, este es un reflejo, a lo mejor es una obviedad lo que te voy a preguntar, querido Sósimo, pero haciendo este paralelismo del 2006, ahora 2024, con estos personajes que se reciclan literalmente, estamos hablando de uno de las etapas más antiéticas, tal vez, de la política mexicana, donde ya públicamente salen y dicen de lo que se trata es de crear hasta chismes con tal de parar a una de las candidatas. Sí, pues también eso nos habla de la precariedad en materia intelectual, la precariedad también en materia de análisis político de estos sectores de la llamada clase política en México, porque pues si esas son sus herramientas, si estas son sus armas, entre comillas, pues vaya que carecen precisamente pues de una suerte de pues de mejor análisis. Uno esperaría, independientemente de que comulgue o no con sus ideas, pues uno esperaría otro nivel realmente de discusión. Bien lo has dicho, ya desde hace tiempo Carlos Alarraqui había señalado públicamente, imaginemos el nivel de cinismo, el nivel de impunidad, el nivel de soberbia con el que se conducen, que incluso así, con total desparpajo, de manera pública, señala este personaje que la campaña de 2018 se ganaba con mentiras y que entre más mentiras dijeran en contra de López Obrador, supuestamente mejor le iba a ir a la oposición de derecha. Ahora vemos a un personaje como Jorge G. Castañeda, que él se las da de un gran erudito y vemos también lo que propone a sus correligionarios en la propia derecha política de este país. Les propone que ya, que empiecen con con los chismes, con las mentiras, con el espionaje, e incluso recomienda que ya no se centren en el presidente de la República, sino que ahora el objetivo sea Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ¿de qué tipo de personajes entonces estamos hablando? No estamos hablando de personajes que destaquen precisamente con lo que nos están diciendo por un análisis agudo, por una interpretación de la realidad mexicana que realmente valga la pena. Decíamos, uno puede escuchar incluso a las personas con las que uno no está de acuerdo, pero ¿qué es lo que nos están proponiendo? Incluso rayan en los delitos electorales. Es impresionante que personajes de este tipo, que incluso se conducen como si fueran eruditos, como si fueran las grandes eminencias, eso sea lo que tienen que proponer. Entonces, creo que sí, en efecto, se trata de una clase política que por eso tampoco crece en las encuestas, porque prácticamente no sabe leer lo que está ocurriendo en la sociedad mexicana. Y es que tendríamos que señalar que si antes, durante mucho tiempo, lograron consolidar fraudes electorales como el de 2006, también incluso algunos otros en todo este periodo del autoritarismo mexicano, pues fue gracias a que el monopolio del discurso lo tenían ellos con medios de comunicación, pues ad hoc, con medios de comunicación sometidos. Hoy es un escenario distinto, ya no hay las 20 familias que tenían el monopolio de la información en este país, que decían que existía y que no existía. Hoy hay muchas otras plataformas para que la sociedad se informe. Entonces, en ese sentido, también tendrían que aprender y tendrían que valorar
que ya por mucho dinero que destinen a estos consorcios mediáticos, no necesariamente van a lograr imponer sus ideas ni imponer a su candidata. Ahorita que mencionabas este punto de imponer, ¿tú ves este tema de la anulación de la elección, del descarrilamiento de la elección, en este tipo de campañas, en este tipo de narrativas que van construyendo respecto a la participación del presidente de la República y que nos recuerdan precisamente esa forma de operar que tiene gente como Max Cortázar? Sí, en efecto, yo creo que todavía está por verse qué más eh, casos veremos de manipulación, cómo los arman, qué tanto les resultan. Todavía estamos pues prácticamente por ver lo peor de la guerra sucia. Me imagino que saldrán incluso grabaciones, no necesariamente verídicas, etcétera, pero es parte de la desesperación que hay. Y más allá incluso de la propia desesperación, de la propia estrategia que ellos armaron, pues desde hace meses. Ellos han armado esta estrategia desde hace meses. Creo que no les ha dado los resultados que ellos hubieran querido, por esto que comentamos, que ya hay otras maneras de informarse que tiene la propia población, que ya la palabra de estos consorcios mediáticos, incluido de New York Times y cualquier otra supuesta catedral del periodismo internacional, pues ya no, ya realmente no tienen ese nivel ni de penetración y ojo, también están viviendo una crisis de credibilidad pues impresionante. Entonces ya están acotados en ese sentido, eso por un lado. Y por otro, pues también la propia estrategia de comunicación del presidente de la República le ha dado frutos. Vaya que, pues desarticular esa campaña que tenía como origen un supuesto reportaje de The New York Times, pues vimos también las propias posibilidades de la propia conferencia de prensa matutina que encabeza el titular del Poder Ejecutivo Federal y también las posibilidades que tiene de penetración en su mensaje, en su propio discurso. En ese sentido, yo creo que todo dependerá, Jesús, del éxito que tengan este tipo de campañas, de la respuesta de la propia población. Creo que si la población se mantiene pues informada, buscando, siendo crítica también con lo que lee, pues creo que no podría llegarse a este asunto, porque es algo que ya vivió el propio país en 2018. No es que el INE en ese momento pues fuera un ente totalmente democrático y que acatara el voto ciudadano. Pues en realidad tendríamos que señalar que tuvo que acatar el voto ciudadano porque fue una avalancha de 30 millones de votos que de no haberlo hecho, pues hubiera metido al propio país en una crisis política de dimensiones incalculables. Entonces creo que podríamos estar ante un escenario distinto. Si hay una participación masiva de la población que se refleje en las propias urnas con una determinación clara hacia alguna opción política, creo que no podrán. En ese sentido, pues, tratar de hacer algún tipo de anulación de la elección, etcétera. Sin embargo, si la participación no es mucha o si hay no es muy claro el triunfo de una de las opciones políticas, o aunque sea claro, pero es por estrecho margen, creo que entonces ahí sí podrían ellos considerar que tienen margen de maniobra para este tipo de acciones. Oye, quiero aprovechar tu presencia, querido amigo, para preguntarte, ahorita hablábamos de esta derecha en donde hay empresarios mediáticos, en donde hay personajes como Cortázar, en fin, pero también está incluyéndose la iglesia. La iglesia también está entrando ya en este juego, entrando con este acuerdo de paz en donde plantean un escenario que la propia Claudia Sheinbaum dice no va por ahí tampoco, pero además hemos visto diferentes videos de prelados llamando abiertamente a votar en contra de lo que es Morena. ¿Cómo valoras desde tu expertise esta participación de la derecha, de la iglesia dentro precisamente de todas estas andanadas por parte de la derecha? Sí, Jesús, pues creo que están en su papel esta conferencia del episcopado mexicano. El alto clero de este país ha sido de manera histórica uno de los sectores privilegiados, aliados incluso naturales en los últimos sexenios del propio poder político. Quedaron atrás aquellos encontronazos que hubieron previamente, ya en décadas anteriores, y desde hace algunos sexenios, pues hay que recordar que ellos están muy bien, han sido entusiastas
propagandistas, me refiero a los obispos en este país, entusiastas propagandistas de la opción por los ricos. Hay que ver ahí a estos personajes, pues incluso jugando golf como obispos con el sector empresarial, etcétera, aplaudiendo todas las reformas que hubo en el periodo neoliberal. Y esto te lo digo, Jesús, también dejando a salvo que sí existen algunos obispos y con ellos también sacerdotes, párrocos, etcétera, que merecen todo mi respeto, que son honestos, que están en la opción por los pobres y que, bueno, pues tienen un trabajo honesto frente a su feligresía. Sí, pero también tendría que señalar que son los menos, son los pocos. Si hablamos de obispos, pues se cuentan con los dedos de los dedos de una mano, pero el grueso de la propia jerarquía eclesiástica, pues ahora está cerrando filas, en este caso con, decíamos, la propia derecha, con la causa de Xóchitl Gálvez y lo que ella representa, y pues los hemos visto de manera no solamente ilegítima, sino probablemente ilegal, pues pronunciando discursos a feligresía para tratar de incidir en el voto que tendrá lugar precisamente en la jornada del 2 de junio. Entonces creo que pues sí, ellos están en su papel, estos obispos de la opción por los ricos, estos obispos que han estado justificando todo el proyecto neoliberal en México y decíamos, dejando de lado y haciendo un reconocimiento, sobre todo a los obispos que confluyen en la propia pastoral social y que son muy distintos a estos otros obispos de la opción por los ricos. Oye, querido, ante esta andanada, en donde ya vemos golpes bajos, vemos chismes, eh, ¿qué tendría que hacer Morena? ¿Entrar al mismo ring o mantenerse fuera de la circunstancia, viendo que según las encuestas, pues no han tenido el impacto que uno podría pensar o que ellos podrían pensar que deberían de tener? Sí, mira, desde mi punto de vista, creo que tendrían que mantenerse al margen de este tipo de disputas que bajan uno el nivel y que entonces también podría empezar a cuestionar entre la propia ciudadanía que podría votar por Morena, podrían entonces también empezar a cuestionar ese tipo de informaciones y creo que me parece que a Morena lo que le valdría mejor es diferenciarse con propuestas, pues hemos visto en este caso las propuestas de Claudia Sheinbaum frente a lo que pues apenas llegan a ser algunas ocurrencias de Xochitl Gálvez. Creo que Morena debería de apostarle, me parece. En este sentido, podamos estar de acuerdo o no con lo que plantee Morena, pero creo que tendría que darle precisamente ese cariz de proyecto de país con soberanía, con eh, justicia social, de mejoramiento de las clases empobrecidas, etcétera. Creo que por ahí tendría que seguir Morena y también algo importante, denunciando cuando tenga las pruebas de esta manipulación, de esta información falsa. Creo que eso es lo que le toca a Morena. Hemos visto, hablando de personajes como Max Cortázar, hemos visto también a el líder del PRI, pues que ha hecho el ridículo de manera impresionante con esta información que difundió sobre que Pedro Sánchez junto con la Internacional Socialista y el PSOE, pues condenaban a el proceso electoral que se llevaba en México porque había visos de autoritarismo de López Obrador. Hemos visto ahora pues una reacción incluso airada, indignada de parte del propio PSOE diciendo no, nunca dijimos eso y por el contrario, han manifestado la confianza en que el gobierno de López Obrador pues genere el espacio para elecciones libres en México. Entonces, creo que denunciando ese tipo de hechos, eh, mostrando las pruebas cuando se tenga de este tipo de manipulaciones, es lo que le toca a Morena. Creo que flaco favor se haría a la propia causa de Morena si empiezan a enturbiar el proceso electoral también ellos con este tipo de informaciones. Mi querido y admirado Sósimo Camacho de Contralínea, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos en los que engalanas esta comunidad, oye. Oye, pues Jesús, agradezco mucho, al contrario, esta invitación. Siempre es un placer platicar contigo y a través de ti con tu audiencia cuando quieras. Por aquí sabes que aquí andamos.